Bienvenidos al video repaso del segundo parcial del primer quimestre del año 2014 del curso segundo de bachillerato. En esta ocasión vamos a tratar el tema de funciones polinomiales. Dada la función f de x igual x a la cuarta más 3x al cubo menos 5x al cuadrado menos 3x más 4, determine los ceros de la función, la multiplicidad de los ceros, el corte con el eje Y, el comportamiento en los extremos y finalmente haga una gráfica aproximada sabiendo que los extremos locales son f de menos 3 y f de menos un cuarto. Comencemos. El primer tema es determinar los ceros de la función. Para eso vamos a encontrar los potenciales ceros que la función podría tener, los ceros sospechosos, por decirlo de una manera. Esto se hace con la expresión que está en pantalla. Encontramos los factores del coeficiente independiente y los factores del coeficiente principal, que en este caso la expresión dice a sub n, pero al tratarse de que la función está elevada en su mayor grado a la 4, serían los coeficientes del término donde se encuentra la variable x a la 4. Todos los factores del término independiente son 1, 2 y 4 con ambos signos, ya que el término independiente es 4. Todos los divisores de 4 están expresados en la pantalla. Asimismo, el coeficiente principal es 1 y los divisores de 1 serían 1 con sus dos signos. Por lo tanto, al hacer todas las divisiones posibles con todas las combinaciones que existen, tendríamos que los ceros potenciales, los ceros sospechosos de esta función, serían los expresados en pantalla. 1, 2 y 4, ambos con ambos signos. Eso ha reducido nuestra búsqueda a 6 números. Comencemos con el primero, con f de 1. Si evaluamos la función en 1 utilizando el teorema del residuo, vamos a descubrir cuál es el residuo de dividir la expresión original para x menos 1. Si el residuo es 0, llegaremos a la conclusión de que x menos 1 es un factor de la expresión original. Al evaluar el 1, como tenemos en pantalla, haciendo las operaciones indicadas que no son objetivo de la clase de hoy, podemos encontrar que f de 1 es igual a 0. Nuestra conclusión nos daría que la expresión x menos 1 es un factor del polinomio que conforma la función. Si ya tenemos un factor, nuestro desafío es encontrar el otro factor que es parte de la expresión, para lo cual tendríamos que dividir la expresión original, o sea, x4 más 3x cubo menos 5x cuadrado menos 3x más 4, para x menos 1. Vamos a utilizar la regla de Ruffini para hacer esta división. Recordemos cómo se hacía esto. Escribimos los coeficientes del polinomio original. El coeficiente de x a la 4 es 1, el coeficiente de x al cubo es 3, el coeficiente de x al cuadrado es menos 5, el coeficiente de x es menos 3 y el coeficiente el coeficiente independiente es 4. Trazamos los segmentos que necesitamos para hacer esta división y hacemos la división para x menos 1, entendiendo que lo tenemos que poner en este método simplificado de división. Solo expresamos la raíz. Luego bajamos el primer término, el primer coeficiente, directamente a la parte inferior y hacemos la multiplicación de este término con la raíz. Siendo 1 por 1 igual a 1, el resultado lo escribimos debajo de 3. Hacemos la suma, 3 más 1 igual 4. Ese resultado lo multiplicamos por la raíz, que es 1, lo ponemos debajo de menos 5. Hacemos la suma, nos da menos 1. Hacemos la multiplicación, nos da menos 1. Hacemos la suma, nos da menos 4. Hacemos la multiplicación, nos da menos 4. Y finalmente, el residuo de esta división es 0. Tenemos la expresión lista para escribirla en su forma factorizada. El primer término
el primer factor de la función sería x menos 1, y el segundo factor, los coeficientes del segundo factor son 1, 4, menos 1, y el término independiente sería menos 4. Por lo que la función podría reescribirse de la siguiente manera. Su primer factor es x menos 1, el segundo es x al cubo, o sea, coeficiente 1, tal como sale en el resultado de la regla de división sintética, más 4, menos 1 y menos 4. Dicho de otra manera, la expresión original puede reescribirse de la siguiente forma. Aún las cosas no están simplificadas, porque nos damos cuenta que el segundo factor es un tetranomio, tiene 4 términos. Tenemos que verificar si es posible factorizar el segundo factor, o sea, si es posible al polinomio x3 más 4x cuadrado menos x menos 4 hacerle una segunda factorización. Por lo cual tenemos que repetir el procedimiento que utilizamos hace un momento. Encontrar los potenciales ceros racionales, pero en esta ocasión del segundo factor, del segundo polinomio. Hacemos el proceso que habíamos dicho. Los factores de a sub 0 del término independiente, que otra vez es 4, menos 4 para ser más preciso, y los factores del término principal, que en este caso son los factores de a sub 3, que sería 1. Los factores de a sub 4 están expresados, son 1, 2 y 4 con ambos signos, y los factores del término principal otra vez sería 1 con ambos signos. De esta manera encontramos todos los potenciales ceros racionales. Siendo que tenemos que descubrir cuál es el cero que ese polinomio posee, que esa función posee, necesitamos utilizar otra vez el teorema del residuo. Evaluamos la raíz en el segundo polinomio factor. Escogemos uno teniendo la esperanza de que también sea raíz y hacemos las operaciones indicadas. Corrimos con suerte. En esta ocasión, 1 es también raíz del segundo polinomio. Como tenemos el primer factor, necesitamos encontrar el segundo y utilizamos otra vez el método de Ruffini o de división sintética. Expresamos los coeficientes 1, 4, menos 1 y menos 4. Trazamos los segmentos para hacer nuestra división y colocamos la raíz que hemos evaluado anteriormente. Como ya está explicado y como es de conocimiento de los estudiantes de segundo de bachillerato, realizamos el procedimiento de la regla de Ruffini tal como se presenta a continuación. Bien, en este caso, los nuevos coeficientes del segundo factor, del tercer factor, son 1, 5 y 4. Siendo así, la función podría reescribirse de la siguiente manera. El primer x menos 1 es el resultado del proceso anterior. El segundo x menos 1 es resultado del proceso que acabamos de presentar. Y los coeficientes del tercer polinomio son los que salieron de la operación de la división sintética. Ahora, nos damos cuenta que x menos 1 es un factor repetido, por lo que podríamos reescribir esta expresión de la siguiente manera. Tenemos que verificar ahora si el segundo polinomio, en esta ocasión el que no está repetido, pudiera factorizarse. Utilizar Ruffini ya no sería lo más apropiado, porque tenemos un polinomio que es factorizable con los métodos convencionales. Hacemos la factorización con estos métodos utilizando la regla de tijeras o cualquier otro procedimiento viable de factorización y el resultado es el siguiente. Por lo que tendríamos la expresión, la original, total y completamente factorizada. Esto nos permite, igualando cada factor a 0, nos da la posibilidad de encontrar todos los ceros reales que tiene esta función. Por lo que el primer cero sería x igual a 1, un segundo cero sería x igual a menos 1 y un tercer cero sería x igual a menos 3. Hemos contestado la pregunta de encontrar los ceros de la función. La segunda pregunta tenía que ver con la multiplicidad de los ceros. Para responder esto tenemos que darnos cuenta cuál es el exponente que cada uno de los ceros posee. Nos damos cuenta que x menos 1 está elevado al cuadrado y los otros tienen
están elevados a 1, por lo que el primer 0, al estar elevado al cuadrado, tiene una multiplicidad o una multiplicidad par. El segundo, una multiplicidad 1, que es impar, y el tercero, una multiplicidad 1, que es impar. Hemos contestado la segunda pregunta. Ahora, nuestra función original está expresada de las dos formas, de la forma como nos fue otorgada y de la forma factorizada. Vamos ahora a encontrar el corte con el eje Y. Esto es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es evaluar la función en 0. Elegimos la primera forma, puesto que en esa es mucho más fácil la evaluación, puesto que si evaluamos en 0 x a la 4, 3x al cubo, menos 5x al cuadrado, menos 3x, todo ese resultado daría 0. Por lo que, finalmente, f de 0 sería 4. Hemos contestado la pregunta. Nos toca encontrar el comportamiento en los extremos. Para eso recordamos lo que hemos visto en clase. Cuando el coeficiente principal es mayor a 0 y el mayor exponente es par, el límite cuando x tiende al infinito de la función es infinito y el límite cuando x tiende al menos infinito de la función es infinito. Estamos expresando entonces el comportamiento en los extremos. Tanto a la derecha como a la izquierda, la gráfica es dirigida hacia arriba. Con esta información podemos hacer una gráfica aproximada, conociendo que los extremos locales están en f de menos 3 y f de menos 1/4. Para lo cual necesitamos encontrar el valor de f de menos 3 y de f de menos 1/4. Usted utiliza esa evaluación, no es objeto de esta clase hacer una sustitución, por lo que presentamos el valor de f de menos 3 haciendo la sustitución indicada, un cálculo que pueden verificar ustedes mismos, y el valor de f de menos 1/4, al ser un número fraccionario, lo expresamos aproximadamente como 4,4. Bien, vamos a hacer la gráfica. Dibujamos nuestro plano cartesiano y recordamos toda la información que hemos obtenido hasta este momento. La primera es que era un 0, estaba en el punto 1, el otro 0 lo expresamos y el último 0 lo expresamos. Están dibujados los puntos. Ahora, recordemos el corte en el eje Y. F de 0 es igual a 4. Ubicamos ese punto en la gráfica, que un extremo de la función era f de menos 3 igual a 32. Ubicamos ese punto en la gráfica. Y otro extremo de la función es f de menos 1/4, que aproximadamente era 4,4, y ubicamos ese punto en la gráfica. Ahora, vamos a utilizar la información del comportamiento en los extremos. Recordamos que el límite cuando x tiende al menos infinito de la función es el infinito. En otras palabras, que cuando la función va hacia la izquierda, la gráfica va hacia arriba. Por lo tanto, expresamos esta idea en la gráfica. El segundo comportamiento era que cuando la función, el valor de x tiende al infinito, la función tendía al infinito. Esto quiere decir que cuando la gráfica se dirige hacia la derecha, la gráfica tiende a subir. Luego, vamos a utilizar la información de la multiplicidad. Recordando que la multiplicidad de la raíz expresada en la izquierda era multiplicidad impar. Esto significaba que la gráfica cruza el eje X. La multiplicidad de la raíz que estaba más a la derecha era una multiplicidad par. Esto significa que la gráfica no cruza el eje X. Daría la sensación de que la gráfica apenas toca el eje X en el punto de la raíz. Esta idea la expresamos a continuación. Luego tendríamos la multiplicidad de la raíz que está en el medio. Al ser de multiplicidad impar y al ver las características de la gráfica, podemos afirmar, en primer lugar, que en este sector la gráfica cruza el eje X. Y al ver que la parte derecha de la función está en la parte superior y la parte izquierda de la función está en la parte inferior, podemos afirmar que aproximadamente la gráfica alrededor de la raíz menos 1 tendría este comportamiento. Finalmente, nos toca unir los puntos que ya tenemos.
como son los cortes en el eje Y y los extremos. De esta manera, la gráfica aproximadamente es la siguiente.